queremos empezar, ¿no?, con esta entrevista exclusiva de Poesía, Sexo, Marihuana, con algunas de sus influencias, ¿no?, creativas. ¿Cuál influencia? Bueno, tres cosas que nos interesa. Si alguna obra durante su juventud ejerció alguna influencia, un evento o eventos particulares en tu vida que te influyen y te nutrían. Y otra, si alguna persona particular en tu familia influyó algo, ¿no? Pues mira, obras. Es muy interesante porque la vez pasada, precisamente en un programa en México de una de estas conferencias con temas fijos de cuáles son los libros que más le influenciaron a uno cuando comenzaba y todo, me invitaron y comencé a pensar en ellos, ¿no? Cuáles eran los libros que a mí me habían influenciado cuando yo había comenzado. Sobre todo porque no leí libros en mi juventud, pues yo me dediqué a lo que uno se dedica cuando es joven, a jugar fútbol y a beber. Pero ya que entré a la literatura y todo, entré fundamentalmente por libros que, digamos que el primer poemario que yo leí, así que me impresionó en mi vida, que me impresionó fue el libro de Walt Whitman, y eso la gente todavía ¿me entendés? Se queda pensando cómo pasó eso, ¿no? Yo me acuerdo que estaba último año saliendo del bachillerato y fui y conseguí una traducción, por supuesto, ¿no? Y toda la poesía de Walt Whitman estaba ahí, y el canto a mí mismo y toda la cosa, y para mí fue un descubrimiento porque yo andaba buscando como cosas para leer de cara a componer canciones, que era lo que me gustaba, no tanto la literatura. Ese libro me influyó, fue como un libro muy importante porque de pronto yo descubrí que había una posibilidad de decir las cosas que uno quería con la palabra en verso, ¿no? Es decir, con el verso, con la poesía. Entonces, Hojas de Hierba para mí fue como un poemario fundacional en términos, y eso es paradójico porque yo te tendría que decir que más bien hubiera sido un latinoamericano o lo que sea, pero no, fue Hojas de Hierba. Yo estaba en la biblioteca del liceo y ahí lo saqué, y yo todavía creía que la literatura era una cosa de unas culeradas, pues, para mí eso no era mucho valor, pues, ¿verdad? Entonces yo le iba a clases de literatura porque le daba un cura que me caía en los huevos, un cura español de hermanos maristas que era aborrecido. Entonces las clases de literatura yo me iba a echar los tragos allá a Metrocentro, y los toques y todo, y regresábamos. Entonces no. En la siguiente etapa, esa fue como la primera etapa, en la siguiente etapa un libro fundamental fue César Pavese con El oficio de vivir, su diario. Italiano, ¿no? Sí, un gran poeta italiano, narrador y traductor sobre todo. Y son dos libros que yo ubico con mis comienzos. Y hay un tercer libro, que es el tercero que ubico con mis comienzos, que es un libro de Henry Miller, que se llama La Primavera Negra, que no es de sus libros más conocidos, digamos. Es un libro del típico ensayo personal de Henry Miller, ¿no? Escrito en medio del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, y que de pronto también me hizo descubrir, puta, todo esto se puede decir, ¿no? Es decir, este cabrón puede hablar de todas las que se ha cogido y de todo esto, y esto es decir, esos fueron los tres libros que me permitieron comprender la literatura como un instrumento de expresión. Y fue lógicamente en el momento en que yo dejaba la música, porque entendí que no era un instrumento de expresión para mí, porque yo era sordo, entonces no podía expresar en eso lo que no tenía el talento. Y esos son. Coincidentemente, esto se relaciona con tu segunda pregunta, es decir, ahí hay una coincidencia, porque algunos de esos libros yo los conseguí gracias a un librero que había en Honduras. Había un librero en Honduras que murió el año pasado, o hace 2 años. ¿Cómo se llamaba el gordo este? Ya me voy a acordar. Pero era un tipo de esos tipos exóticos que se dan en los trópicos, ¿verdad? Un tipo que era un fanático del cine, de la novela como nadie más, y que siempre encontraba a su amigo rico que le financiara tener una librería para no trabajar y estar leyendo ahí todo el tiempo.
Entonces, Ponce Garay era su apellido. Enrique Ponce Garay. Murió hace un par de años. Yo me acuerdo, yo tendría 19 años y llegué ahí a Tegucigalpa porque tenía un poco de familia hondureña y llegué de casualidad. Y en aquello de que es un pueblo tan pequeño que caminabas en las calles y te encontrás con todo, vi la librería y entré, ni me acuerdo cómo se llamaba la librería. Y comenzamos a hablar. Y me acuerdo que él me dio el Trópico, la Primavera Negra de Miller. Y me acuerdo que me dio otro libro que, digamos, no sé, Las cartas a un joven poeta de Rilke, e importaba mucho el libro argentino. ¿Por qué? Porque en esa época, en la década de los 70, que es cuando yo me formo en El Salvador, el libro que entraba de El Salvador a Honduras, a Guatemala, era un libro que venía de Argentina. ¿Por qué? Porque los argentinos tenían una excelente industria editorial, unos excelentes traductores, que no tenían nada que ver con lo que se hace ahora en España o en México. Es decir, yo no puedo leer una traducción española, me parece repugnante, ¿verdad? Siempre ellos todo lo llevan a como que estás en un barrio de Vallecas o una cosa así, y eso a mí me repugna, pues, que comenzar a... Es como que no hacen traducción, hacen doblaje de los libros, ¿verdad? Mientras que los argentinos, que sí son una sociedad de inmigrantes, hombre, pues cuando traducían a poetas italianos o traducían a poetas ucranianos o traducían a poetas griegos, estabas hablando de generaciones, tipos que habían aprendido a hablar el idioma en su casa, no es que fueran a la universidad para graduarse en eso, aprender en tu casa y además vos sos poeta y traducís un idioma que aprendiste desde que tu abuela te gritó la primera vez, ¿verdad? Entonces, nosotros nos criamos con eso, con las editoriales argentinas. Y ese fue el segundo factor, encontrar esa, y había esa editorial, esa librería en Honduras que importaba esos libros, y en El Salvador habían 2 o 3. Había una que se llamaba la Importadora Latinoamericana de Libros, que quedaba ahí por el Cine Darío, que era su dueño también, ese ya comenzó a importar de México, fue un poquito más tarde, a Chito Silis, que lo mataron en la guerra, los militares mataron a todos los libreros, por supuesto. Y el otro, el Chino Juan, también lo mataron en la ley de su casa los militares. Pero eso ya no fueron tan determinantes, fueron a posteriori, fueron otros libreros a posteriori. El librero para mí del periodo formatorio que estás hablando, ahí a los finales de los 19, 18, 20 años, ¿no? Que le permite a uno tener acceso y alguna guía, mira, ya leíste esto. Entonces esta influencia era extra familiar, no era de lo... No, sí, no, en mi familia no, en mi familia nunca hubo influencia directa, la influencia fue negativa siempre fue negativa, porque como ser escritor es una cosa que en aquella época, ahora parece que las cosas han cambiado y todo se ha hecho tibio, pero en aquella época ser escritor era una cosa de vagos, entonces... No le tomaban en serio. Claro, y de gente que terminaba mal. Entonces en mi familia la gente que se dedicó a eso se terminó suicidando y terminaba mal, pues vagos, drogadictos, marihuaneros, pastillómanos, suicidas. Entonces sí había gente, pero la influencia fue negativa, era más bien esconder y no hablar de eso. ¿Verdad? No fue, ay, qué bueno que te dediques a eso, sino que al contrario, es más bien como esconder toda esa faceta. ¿Verdad?